tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué hermoso poder disfrutar de este nuevo domingo que Dios nos regala para poder seguir haciendo iglesia. Hoy es el día del Señor y debe de estar dedicado completamente a Él en espíritu, alma y cuerpo. Así que dispón tu corazón para este tiempo, dispone el lugar en donde estás, trata de alejarte de cualquier distracción que pueda afectarte para que todo tu entendimiento, toda tu concentración estén puestos en la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Quiero dar continuidad a lo que comenzamos la semana pasada con esta serie titulada Esperanza de Gloria que iniciamos hace 8 días, y hoy quisiera dar continuidad a eso con el tema Estoy listo. Tú puedes decir estoy listo. Hace 8 días precisamente concluíamos esta primera parte de la enseñanza haciendo hincapié en la importancia que hay en que estemos listos para la segunda venida del Señor. Y terminaba yo hace 8 días diciendo que para nosotros como cuerpo pastoral es muy importante que esta casa y todos aquellos que nos escuchan estemos listos para la segunda venida, estemos preparados, que hayamos tomado todas las precauciones necesarias para poder estar preparados para cuando esto acontezca. Y eso es de lo que hoy quiero hablarles. Por eso es que este tema lleva por título Estoy listo. Y bueno, si bien es cierto que hace 8 días empezamos a platicar sobre algunos temas que yo considero que son fundamentales para la vida de la iglesia, fundamentales para ti, que tú como hijo de Dios conozcas acerca de estos temas, también es importante que debemos de tener un equilibrio adecuado para poder comprender con suma exactitud lo que el Señor quiere enseñarnos. Hablar sobre la segunda venida de Cristo y sobre todo retomando desde donde lo dejamos la semana pasada, siempre va a tener algunos matices interesantes para poder interpretarlo. Así que uno debe de ser muy cuidadoso en que no empecemos a especular sobre ciertas situaciones que pudieran o no ocurrir, o incluso hasta el orden en el que éstas ocurran, ya que de lo que hablamos la semana pasada es un tema que puede dejar mucho lugar a muchas interpretaciones, pero lo importante es que queremos poner el día de hoy, o más bien en esta serie, queremos plantear cuál es la postura de nosotros, cuál es la postura de vida íntima con Dios en relación a todos los acontecimientos que tendrán lugar próximamente, es decir, cuál es nuestra posición escatológica. Y es por eso que decidí nombrar esta serie Esperanza de Gloria, porque esa es la base de nuestra escatología. Es decir, que nosotros a través de estas enseñanzas queremos que todo el pueblo pueda conocer cuál es nuestra postura. Pero si bien tenemos que ser cuidadosos, ¿y a qué me refiero con esto? A que la venida de Cristo no es una teología. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo no es una doctrina, es un acontecimiento, es un hecho, es algo que se va a dar. Queramos o no, lo creamos o no lo creamos, es algo que se va a dar. La segunda venida de Cristo es un hecho. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que debemos de tomar las cosas con suma seriedad al momento de estudiar acerca de estos temas. Lo primero que quiero decir al respecto es que quiero que una vez que hemos establecido que Cristo vuelve por su iglesia, hay que hacer una diferenciación entre lo que significa que Cristo viene por la iglesia y la segunda venida de Cristo. La postura que nosotros queremos enseñar es aquella que está en la Biblia demostrada, y es decir que la iglesia no va a sufrir la gran tribulación. Es algo que me interesa mucho que todos podamos aprender e ir entendiendo. Aprendimos la semana pasada que en algún momento que nosotros no sabemos cuándo es, Cristo viene por su iglesia, porque establecimos que cuando el juicio de Dios baja, entonces la iglesia sube. Es un principio que establecimos la semana pasada. Así que nosotros tenemos la fe y la confianza de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ese tiempo en donde la presencia de Dios no va a estar en este mundo, ese tiempo en donde se habrá desconectado toda presencia de Dios de este plano, no será un espacio por el que la iglesia tenga que atravesar. Pero también es sabido que hay muchas personas que probablemente porque se hayan enfriado, como lo establecimos también, o porque se hayan alejado, a lo mejor tendrán que pasar por ese tiempo.
Nosotros creemos que ese tiempo va a ser un tiempo de mucha oscuridad. La Biblia habla acerca de algunos tiempos en donde estas cosas podrían darse, donde ciertas duraciones de tiempos pueden interpretarse. Y donde encuentro un mayor allanamiento racional es en donde probablemente este tiempo dure 7 años, ya que Daniel menciona las 7 semanas y la palabra que se ocupa en hebreo para semana tiene que ver con el número 7. Así que establece esta postura de que probablemente este tiempo de la gran tribulación dure 7 años. Estos 7 años van a tener características importantes, como aquellos en donde la situación financiera podría incluso mejorar en este mundo, ya que la influencia del diablo a través del anticristo, de la bestia, del falso profeta, pueden llevar al establecimiento de un sistema global en donde las cosas aparentemente puedan ir mejorando. La Biblia menciona que incluso podremos tener periodos de una paz que no se haya visto jamás en el mundo, de prosperidad económica. Habla sobre muchas cosas, pero también habla que después de 3 años y medio va a ser un tiempo muy difícil, un tiempo en donde se va a tomar un control sobre todo lo que ocurre en el mundo, en donde Satanás pondrá bajo su dominio toda la tierra. Y entonces graves cosas ocurrirán para los que, viendo las cosas que están ocurriendo y el cumplimiento de las profecías, decidan o no hacer lo que Satanás dice. Quiere decir esto que la palabra enseña que incluso no se va a poder comercializar nada. Nada se va a poder comprar y vender si no es con la autorización de la bestia. A eso la Biblia le llama el sello de la bestia. Serán solamente aquellos que sean sellados en su mano derecha o en su frente podrán comprar o podrán vender. Aquellos que en ese momento ahora quieran ser salvos tendrán que serlo por su propio sacrificio, recordando que en este momento la sangre de Cristo ha cumplido ya con su labor profética y habrá dado salvación hasta el punto en donde cumplió con lo que tenía que hacer. Así que son temas, hermano, que son complicados. Son temas en donde la palabra de Dios da algunas ideas, pero lo más importante y lo que hoy quiero centrar esta enseñanza es que los hijos de Dios no debemos de especular. Quiero hablar acerca de un tema en particular que hoy quiero que puedas anotar. Nosotros tenemos la doctrina central y la doctrina periférica. La doctrina central es aquella que está basada en la salvación. Son doctrinas fundamentales que no pueden cambiar, que no pueden modificarse. Son doctrinas que son, como su nombre lo dice, centrales, forman parte de nuestro conocimiento central. Pero hay otras doctrinas que son doctrinas periféricas, que no están basadas en la salvación, que existen diferentes posturas y que muchas veces nos centramos más en estar tratando de entender esas doctrinas que en predicar la palabra del Señor, y ese es el otro extremo al que por supuesto yo no quiero que lleguemos. Porque una cosa se trata de que haya diferentes posturas en diferentes congregaciones o en diferentes iglesias, sino que si esas diferencias ocurren en doctrinas que son periféricas, entonces no hay tanto problema. Porque si estamos tratando de entender si será antes o en medio o después, dime tú qué diferencia hace, hermano. Al fin de cuentas, el Señor vendrá. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si ocurre de una forma o ocurre de otra forma, lo importante es que el Señor viene por su iglesia y que tenemos que estar preparados. Alguien, por favor, diga amén a eso. Así que es necesario que nosotros como casa entendamos esto. No vamos a estar discutiendo sobre posturas en doctrinas que son periféricas, en que al final de cuentas, cuando esos acontecimientos se den, entonces podremos ver cómo es que Dios tenía planeado las cosas. Pero no podemos estar desperdiciando el tiempo, muchas veces tratando de acomodar cosas en donde muchas veces entran más nuestras especulaciones que la verdad bíblica. ¿Por qué quiero comentar todo esto? Porque nosotros no podemos pretender que lo sabemos todo o ser los únicos que lo sabemos. Quiero que sepas y quiero sembrar en tu corazón este gran principio espiritual para tu vida. En esta casa nosotros no podemos decir que lo sabemos todo. No tenemos la postura de que somos los únicos que tienen la verdad o que somos los únicos que tienen lo correcto.
Simplemente a través de estas enseñanzas estamos mostrando la postura que como casa tenemos ante esta información que considero que es importante que como hijo de Dios tengas. Pero es básico que podamos comprender que cuando leemos la palabra de Dios, cuando tú y yo estamos estudiando la Biblia, podemos recibir revelación, podemos recibir instrucción, pero hay que tener mucho cuidado con empezar a tener especulación. ¿Puedes recibir revelación? Claro que sí, uno puede recibir revelación de parte de Dios, comprender cosas que antes no comprendía, tener un momento en donde el Señor abra nuestro entendimiento y conocimiento desde el cielo se ha revelado a nuestra vida. Por supuesto que lo puede haber. También es cierto que puede haber instrucción en la palabra del Señor, cosas que son importantes para nuestra vida y para nuestro caminar en esta tierra, pero hay que tener mucho cuidado con la especulación. Muchas veces por las cosas que se dicen en las congregaciones, por las cosas que como hijos de Dios siempre estamos escuchando, a veces creemos más en lo que la Biblia no dice que en lo que la Biblia sí dice. Cuidado entonces de llamar doctrina a una especulación. Yo tengo mucho cuidado y cuando predico normalmente si me tomo alguna libertad siempre lo comento. Esto es algo que estoy imaginando, que estoy pensando que pudo haber sido de una u otra forma porque la Biblia no lo dice, pero soy cuidadoso de nunca establecer una doctrina con base en una especulación. Eso simplemente es para cada quien. Por eso debemos de creer lo que la Biblia dice y leer y saber lo que la Biblia dice, porque esa es la forma en la que tú y yo podemos conocer verdaderamente la verdad. Durante muchos siglos se han escrito libros durante este último siglo, el siglo pasado, hasta con nombres, hasta con fechas, hasta con días, hasta la hora exacta en la que el Señor Jesús habría de venir. Y se ha hablado sobre quién será el anticristo y se mencionaron nombres acerca de personas durante el último siglo. Se habló hasta de dirigentes religiosos internacionales que se podían levantar como el anticristo, y todos esos nombres han pasado a la historia. Esos seres humanos murieron y Cristo aún no ha regresado. Hay que tener mucho cuidado con estar especulando acerca de los tiempos del Señor, porque Él fue muy claro al enseñar estas cosas. Quisiera que fueras con tu Biblia al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, y vamos a empezar a revisar lo que el Señor Jesús estuvo enseñando. Dice el Señor, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Se referían los discípulos a la destrucción del templo. Eso es lo que está hablando en el versículo anterior. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermano, son 3 preguntas las que hacen los discípulos en este caso. Hay que saber identificar, porque uno podría decir que Jesús solamente respondió a la primera. E incluso durante mucho tiempo se ha enseñado que solamente respondió a la primera. Pero la verdad es que el Señor Jesús, si analizamos todo lo que Él responde, le da respuesta a las 3 preguntas. Estas preguntas son, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es la segunda. Y número 3, ¿cuándo será el fin del mundo o el fin de este siglo, como lo dice aquí? Así que tenemos que analizar la respuesta de Jesús para saber qué es lo que Él pretende que los discípulos obtengan de información y cómo es que Él responde estas 3 preguntas. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es algo importante. El Señor Jesús es cuestionado acerca de los acontecimientos que han de venir. Al Señor Jesús le preguntan sus discípulos aparte, porque saben que son temas importantes. Y al hacer estas preguntas, la respuesta primera de Jesús, lo primero que Jesús responde, es decir, la base de su respuesta, el énfasis de lo que Él quiere enseñar, lo importante y medular está en este primer versículo. Él responde, mirad que nadie os engañe. El Señor Jesús está interesado
en que nadie nos engañe. ¿Por qué hizo este énfasis? ¿Por qué comenzó su respuesta con este énfasis, hermano? Porque a la verdad hay muchas cosas y muchas versiones que podrían confundirnos, que podrían engañarnos. Hay muchas posturas y al Señor le interesa que no seas engañado. Que no seas engañado. El Señor dice aquí, mirad que nadie os engañe. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. El Señor Jesús dice que no debemos de ser engañados, que oiremos de guerras y oiremos de rumores de guerras. Oye, pastor, pero hace 8 días tú dijiste acerca de las guerras. Hoy quiero que podamos comprender en su totalidad este mensaje. Por eso es una serie de 3 capítulos. Porque si bien establecimos que las profecías se van a cumplir y que por supuesto que guerras habrá, también es cierto que el Señor Jesús dice, no se engañen por estos acontecimientos. Porque si bien son señales del fin, dice el Señor, aún no es el fin. Por lo tanto, un primer principio que debemos establecer es que las guerras o los rumores de guerras no son parámetro para determinar que es el fin. Dice el Señor Jesús aquí, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiere decir que las guerras no son un parámetro. Versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿En dónde dice, hermano, que habrá terremotos? En diferentes lugares, en muchas partes de la tierra. Y aún así dice que esto no es aún el fin. El siguiente versículo dice, todo esto será principio de dolores. Recuerda que hace 8 días también establecimos cómo esto se parece demasiado al momento en que una mujer va a dar a luz. Y esto dice que será solamente el principio de dolores. Esto tampoco marca el fin. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, dice aquí, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice ahí, hermano? Y entonces, ¿qué dice? Entonces vendrá el fin. Hay un parámetro que sí sirve para determinar la segunda venida de Cristo. Hay un parámetro que sí nos sirve para identificar que la venida del Señor está cerca. El mismo Señor Jesús dice que nadie os engañe. Podrán escuchar de guerras, podrán escuchar de pestes, se levantará nación contra nación, se entregarán unos a otros, pero esto es solamente el principio. Esto no significa nada. Pero el versículo 14 termina diciendo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Lo que provoca la segunda venida de Cristo es predicar la primera venida de Cristo. Voy a repetir ese concepto. Lo que provoca la segunda venida de Cristo es predicar la primera venida de Cristo. Eso es lo que sí dice la palabra. Lo que sí dice Jesús. Jesús dice que el único parámetro es que su evangelio, las buenas nuevas, el que la gente sepa que Él ha estado en esta tierra y nos tendió un puente de reconciliación con el Padre, es lo que determina si Él regresa por segunda vez o no. Actualmente, más de las 2/3 partes del mundo no tienen conocimiento de quién es Jesús. Sí, hermano, más de 2/3 partes. Inclusive aquí mismo en nuestro país existen comunidades que jamás han escuchado acerca de Jesús.
Estoy seguro que entre tus conocidos, ahora con tanta influencia, con tanta tecnología, con tanta información, pudiera que entre tus conocidos, tus compañeros de escuela, tus familiares, las personas con las que convives día a día, posean más conocimiento acerca de una serie de televisión o acerca de un programa en la televisión o acerca de alguna película que del mismo Jesucristo. Estoy seguro que así es. Porque el bombardeo mediático del que somos todos víctimas día a día es más poderoso que la simple asistencia a un culto dominical de hora y media el domingo. Si el resto de la semana la gente es atacada con tantas cosas que están ocurriendo, con tantas formas de pensamiento, tantas filosofías, por supuesto que el conocimiento del Hijo de Dios se puede tornar mínimo. Hermano, quiero decirte que el Señor dijo que las cosas iban a ser como en los días de Noé. Eso también lo dijimos la semana pasada, pero quiero ir un poquito más profundo en esto. Cuando el Señor le dice a Noé que viene un gran diluvio que va a terminar con todas las criaturas creadas, y le comanda hacer un arca para el rescate, quiero decirte que así como lo dijimos hace 8 días, a Noé lo pudieron haber tomado de loco, porque no llovía de la forma en que el Señor le dijo que lo iba a hacer, del cielo hacia la tierra, sino que subía un vapor. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque muchas veces se malinterpreta esto de como en los días de Noé. Pero quiero que sepas que Noé, una vez que tuvo la información de lo que estaba a punto de ocurrir, él no se dedicó a predicar el diluvio. No sé si me estoy explicando. Él no salió corriendo por las calles a decirle a todo mundo, va a llover y todos se van a ahogar y viene esto y viene aquello. Al menos la Biblia no lo dice de esa forma. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice como en los días de Noé? Noé, en cuanto recibió la información de lo que venía, él recibió información privilegiada de que el juicio de Dios caería sobre la tierra. Y lejos de salir a predicar que iba a venir un diluvio y todos iban a morir, obedeció a Dios construyendo el arca. Y solamente aquellos que acercándose a Noé le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Pareces un loco. A ellos era a los que les decía, lo estoy haciendo por esta razón. Esta labor que tú consideras la labor de un loco, está siendo llevada a cabo por este que ves aquí, porque poseo información de lo que viene. Es decir, Noé no se dedicó a difundir la información del diluvio. Solamente respondía a quienes le preguntaban, pero su enfoque, lo que él quería, lo que lo motivaba a levantarse todos los días, incluso a reducir sus jornadas de descanso o de comida, eran lo que el Señor le había ordenado. Y era construir un arca para salvación. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de poder gozar de esta información. Tú y yo sabemos que viene un juicio sobre la tierra, pero tú y yo tenemos que entender por qué razón es como en los tiempos de Noé. Porque el Señor también nos ha indicado que tú y yo tenemos que construir un arca para que todos se encuentren salvación. Esa es la similitud que hay con Noé. A ti y a mí también se nos ha indicado que construyamos un arca. Por eso es que les decía yo la semana pasada que la iglesia por definición es escatológica. Aunque haya una iglesia que diga que no enseña esas doctrinas, que no enseña estas cosas del fin de los tiempos, la iglesia es en sí por definición escatológica, porque la iglesia es un arca para salvación, porque viene un juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cómo? ¿En qué orden? No lo sé. Pero viene juicio de Dios sobre la tierra. Y tú y yo estamos en este negocio, en este asunto del Señor, en donde nos ha encargado que construyamos un arca. Pastor, entonces, ¿qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que la evidencia más fuerte de que una iglesia tiene la esperanza de gloria, de poder ver al Señor
la evidencia más poderosa que tiene una iglesia de que verdaderamente cree en la segunda venida de Cristo, de que verdaderamente está preocupada por ese juicio que ha de venir sobre la tierra, es aquella que hace algo al respecto. No es una iglesia que se la pase predicando, el juicio viene, arrepiéntete pecador, porque no lo hizo así el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos hablaba de cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y tú y yo debemos de invertir, hermano, más nuestro tiempo en construir el arca que en hablar acerca del diluvio. ¿Cuántos lo pueden entender? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que si tú y yo tenemos ahora esta información y sabemos que viene un juicio de Dios, entonces tiene que ser como en los días de Noé, en donde invirtamos cada uno de nuestros talentos, cada uno de incluso nuestro tiempo, nuestros recursos y todo aquello que el Señor nos ha dado para poder construir el arca que traiga salvación cuando ese juicio venga. Es muy similar lo que te estoy predicando a los tiempos de Noé. Lo dijimos la semana pasada y hoy quiero confirmar esta palabra a tu corazón. Va a ser como en los tiempos de Noé. Así que más nos vale levantarnos, empezar a ver en dónde están los recursos que el mismo Señor ha otorgado para ponernos a trabajar. Porque si un principio quiero que tú escribas es este: si Dios te pide algo, no dudes en trabajar para Él. Porque si Dios te pide algo, Él te va a dar las armas y las herramientas para hacerlo y para llevarlo a cabo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nunca dudes, si Dios te ha pedido algo, hazlo. Hazlo. El Señor te va a dar todo lo necesario para que tengas victoria en aquello que te ha encargado. Alguien, por favor, diga amén. Versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mira, mi hermano, este tema de la segunda venida de Cristo se relaciona más con las responsabilidades que tenemos que cumplir, más que con cualquier otra cosa. Como iglesia tenemos responsabilidades que es necesario asumir y que tenemos que empezar a cumplir. Es tiempo de que esta congregación, vida íntima con Dios, se levante la mano en el nombre de Cristo y le diga al Señor: yo estoy listo, he recibido la información, estoy listo para tu partida, te estoy esperando. Pero no se trata de estar hablando de lo que estoy esperando, no se trata de predicar lo que estoy esperando, sino estoy predicando la primera venida de Cristo, que es lo que va a provocar, o en el nombre de Cristo, que toda la gente del mundo conozca acerca de Jesús, este evangelio sea predicado, y de esa manera, como Jesucristo mismo lo dijo, se provoque la segunda venida. Gloria al Señor. Mientras eso no ocurra, hermano, el único parámetro que tú y yo tenemos, que es la predicación de este evangelio, entonces el Señor Jesús no viene. No te pelees conmigo, peleate con lo que dijo el Señor, porque a veces ni leyendo las cosas las creemos. Pero fue Él el que dijo: y será predicado este evangelio en toda la tierra, y hasta entonces será el fin. La gente muchas veces intenta arreglar las cosas antes de arreglar su vida, hermano. No se trata de andar viendo cuál es la doctrina que más encaja o el orden que más encaja, cuando Jesús no lo hizo así. Por eso, antes de querer arreglar una doctrina o antes de querer arreglar alguna postura, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo están las cosas, que Jesús sí nos encargó. ¿Qué sí nos encargó? Jesucristo hace énfasis en la vida. Primero, Él habló del siervo que maltrata a sus consiervos justo cuando viene la venida de su Señor. Nos habla del padre de familia que alimenta correctamente y a tiempo a su familia. Nos habla del esposo que vela para que el ladrón no lo sorprenda en la noche. Nos habla de las 10 vírgenes, ¿recuerdas? Las 5 sensatas, las 5 insensatas. Nos habla de la parábola de los talentos, de acerca de cómo Él viene a hacer cuentas y cómo tenemos que entregar cuentas, todos los hijos del Señor, acerca de los talentos que nos entregó. Habla de quienes ayudan al necesitado, de quienes llevan de comer al que no tiene, quien les da un techo al que no lo tiene, o le da un vaso de agua al que tiene sed. Debemos de ocuparnos de lo que verdaderamente importa. ¿Para qué sirve entonces, pastor, que tengamos esta información? ¿Para qué sirve que yo sepa que Cristo viene a llevarse a su iglesia? ¿Para qué sirve que yo sepa que no voy a pasar por la tribulación?
Hace 8 días terminamos diciendo, es importante estar listos. Nos pusimos a cuentas a Dios, pedimos perdón por aquellas cosas que probablemente dejamos de hacer. Pero estar verdaderamente listo es hacer todo aquello que Jesucristo nos pidió que hiciéramos. Esa es la verdadera escatología. Cuando alguien te pregunte en tu iglesia, se habla acerca de las últimas cosas. En tu iglesia se habla acerca de la segunda venida de Cristo. Estoy seguro que tú confiadamente vas a poder decir, lo tenemos tan dentro del corazón. Nos lo han enseñado y nos lo han predicado tan fuerte y tan poderosamente, que todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo estamos esperando a Él. Por eso a todo mundo le predicamos, porque no queremos que ninguno se pierda. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso a todos los invito a mi grupo Vida, porque quiero que alcancen salvación. Por eso a todos y a cada uno nunca dejo de hablarles del amor de Dios. Por eso a cada persona necesitada le hablo de que Dios puede ayudarle. Por eso oro por cada enfermo. Por eso ayudo a las viudas, a los huérfanos. Por eso visito las cárceles. Por eso voy a los hospitales. Estoy tan convencido de la escatología bíblica que es lo que me hace continuar haciendo iglesia. Llevo el estudio de las últimas cosas tan dentro de mí, que esa es la razón principal por la que me levanto todos los días a ejecutar el ministerio que Dios me ha entregado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden comprender que Dios ha entregado algo poderoso en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida? Y es que podemos construir, ayudar al Señor, ser colaboradores con Él para construir el arca que traiga salvación al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Versículo 36 del mismo Mateo 24 dice así: Gloria al Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42 dice: entonces estarán dos en el campo. Versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una vez más dice, no sabéis a qué hora ha de venir. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, subraya eso, a la hora que no pensáis. Así que no sirve de nada pensar tanto cuándo ha de venir. Porque una vez que lo hayas pensado, una vez que lo hayas determinado, una vez que se haya especulado acerca de fechas, nombres y de lugares, ese tiempo en que nosotros pensamos no va a ser, la palabra dice, no va a ser en el día en que vosotros pensáis. Versículo 50 dice así: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Yo te recomiendo que leas todo este capítulo y te vas a dar cuenta de las cosas que Jesús verdaderamente nos encargó y cuáles no nos encargó. Allá adelantito, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 13, mira lo que dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 5 versículos en donde leímos que no está mal no saber cuándo viene. No está mal que no sepamos cuándo viene. Nadie sabe. Pero de esos 5 versículos que leímos, uno dice a qué va a venir. Por lo tanto, no está mal no saber cuándo viene. No está mal ignorar eso. Lo que sí está mal es no estar listo para cuando Él venga. Y dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No sabemos cuándo viene, pero sí sabemos a qué viene. No está mal saber no saber cuándo viene, está mal no estar preparado cuando venga. El Señor Jesús viene a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Y es importante, necesario, que nos encuentre haciendo lo que sí nos pidió. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por cosas que a lo mejor ni siquiera están escritas y de las que verdaderamente están escritas no atendemos? Puedes ir conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 13,
versículos 32 al 33, dice esto: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que nadie nos puede decir: está pasando esto, está pasando aquello. Pastor, pero hace 8 días hablaste de algunas profecías que se están cumpliendo. Sí, porque el Señor nos dejó algunas señales para observar. Pero no se trata de especular acerca de fechas, personas y días. Se trata de entender por qué razón es importante conocer estos temas. Estos temas nutren nuestro espíritu, nutren nuestra alma y nos hacen entender la razón por la cual tú y yo fuimos salvados. Si tú alguna vez le has preguntado al Señor: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Señor, ¿para qué me salvaste? ¿Por qué te fijaste en mí? Hoy quiero decirte: el Señor te ha llamado con un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor te ha llamado y te ha salvado y te ha escogido con un propósito en particular. O el Señor ha visto en ti dones, características, cosas que Él mismo te ha dado y que son de utilidad en la obra del reino. Alguien, por favor, diga amén. El Señor necesita de tus manos para seguir construyendo la única cosa que va a traer salvación. Y es la reconciliación del Señor con sus hijos. Y esa es la labor más importante de nosotros como iglesia y como congregación. Pero no podemos nosotros entonces pensar que sabemos lo que va a pasar. Si nos dicen: puede ser en tal fecha, ¿cuántos libros no hay acerca de eso? Yo he leído por lo menos un par o una tercia de libros que inclusive han puesto hasta fechas. Yo recuerdo que sé que tú recuerdas lo que nos pasó cuando iba a ser el año 2000, que se habló del fin del mundo en el año 2000. No pasó nada. Después lo dijeron del 2012, que porque se acababa el calendario maya. Hubo algunas personas que hasta fechas estaban aventando, haciendo algunos cálculos matemáticos acerca del nacimiento de Jesús, las profecías de Daniel, que con todo gusto podemos analizar y con todo gusto podemos enseñar. Pero el objetivo de este estudio no es meternos en cuestiones matemáticas y de determinación de fechas. El propósito de estudiar nuestra esperanza de gloria es comprender por qué es que yo he sido salvo, por qué el Señor me ha escogido y cuál es el propósito que Él tiene para mí. Gloria al Señor. Después del 2012, ¿te acuerdas? Ahora, con todo lo que estamos viviendo en el 2020, hasta un meme hicieron acerca de que el maya se equivocó y no era 2012, era 2020. No pasa nada. ¿Cuántos confían en el Señor? No pasa nada. No creas esto, no creas aquello, no creas estas semillas de terror que el enemigo quiere sembrar alrededor tuyo, que la economía va a colapsar, que las cosas se van a salir fuera de lugar. Hoy yo quiero decirle, porque hoy yo vine a predicarle a alguien que haya venido por esta palabra: tú estás seguro en el hueco de la mano de tu Señor. Tú no tienes nada que temer, porque ninguna peste va a tocar tu morada, porque nadie podrá hacerte daño, porque el que a ti te cuida es todopoderoso, es eterno y no hay nada, ningún ejército que pueda contra Él. Gloria al Señor. Tú y yo estamos cuidados. Tú y yo estamos en el hueco de la mano del Señor. Así que no podemos estar escuchando que es aquí o es allá, porque el mismo Señor hizo énfasis: yo no quiero que sean engañados. Y la única forma de no ser engañados es entender el propósito de por qué tengo esta información en mis manos. La única razón, la única forma que garantice que yo no sea engañado es teniendo mi objetivo claro. No andar intentando descifrar doctrinas humanas. No tratando de descifrar los tiempos, sino sabiendo lo que Dios tiene para mí. Ahí mismo en Marcos 13, el versículo 37 dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Wow. Y lo que a vosotros digo, ¿qué dice ahí, hermano? ¿A quién se lo dice? Todo esto que acabamos de leer, el Señor dice: lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Esta información que tú y yo tenemos nos debe de servir para poder llegar a todos y alcanzar a todos.
No se trata de cuándo, se trata de cómo está nuestro corazón delante del Señor. Se trata de tratar bien a los consiervos. Se trata de no ser abusivo. Se trata de que si eres padre de familia, alimentes correctamente a tu familia y a tus hijos. Y no solamente hablo de comida, hablo de paz, de tranquilidad, de gozo, de disciplina. Porque como varón has sido levantado en medio de tu casa para ser el pastor de tu casa. Aleluya. No se trata de cuándo, se trata de si estás velando por tu casa y tu familia para que el ladrón no te sorprenda en la noche. Mira, es bien sencillo. Se trata de si eres una de las vírgenes sensatas o una de las insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Unas tenían más aceite que las otras. Yo quiero preguntarte, ¿a cuál de los dos grupos les dio sueño y se quedaron dormidas? A las 10, hermano. La cantidad de aceite no hizo diferencia, porque la cantidad de unción no hace diferencia en nuestro comportamiento. La cantidad de aceite significa la cantidad de unción que hay en tu vida. Y así como las que no tenían unción, igual te puedes quedar dormido. Eso habla de que nos podemos equivocar de muchas formas. No se trata de eso. Se trata de si la unción va a mantener tu lámpara encendida sin importar lo que pase. Aleluya. Alguien va a tener que decir amén a eso. Padre, que el aceite que nosotros venimos cargando no apague nuestra lámpara nunca. Y que no tenga que ver con circunstancias, y que yo deje de ser emocional para que mis circunstancias no determinen ni mi servicio, ni la unción que yo tenga, ni la predicación, ni la palabra, ni la ayuda, sino que yo pueda saber confiadamente que tú me has elegido, que me tienes escogido en el hueco de tu mano, y que yo puedo entonces sembrar mi vida en tu reino para hacer aquello que tú me has mandado a hacer. Por eso es tiempo de que esta congregación se levante a hacer lo que verdaderamente hemos sido llamados a hacer: a predicar el evangelio de Dios, a intentar que todos se salven, a dar a conocer las buenas nuevas, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Y si de algo nos debe de servir el conocimiento escatológico, es para poder despertar en el nombre de Cristo y hacer algo, hacer la diferencia. Cristo viene. Cristo viene y tú y yo la tenemos sencilla. Somos parte de su iglesia. Somos salvos, gloria al Señor. Pero hay muchos que aún no lo son. Hay muchos que aún están esperando porque tú puedas hablarles. Hay demasiada oscuridad en el mundo como para que la iglesia no se levante y sea luz en medio de la oscuridad. Hay demasiados huérfanos que necesitan un abrazo tuyo. Hay muchas viudas que están viendo cómo van a llevar algo de comer a sus mesas en este momento. Hay miles de jóvenes que ahorita están cayendo en las garras de la drogadicción. Hay miles de señoritas que hoy mismo están cayendo en garras de la prostitución. Y tú y yo podemos hacer esa diferencia. Simplemente por hablar, simplemente por decir: hey, Cristo te ama. Hay otra forma de vivir. Hay otra forma de caminar. Hoy el Señor tiene que hablarnos esta mañana a ti y a mí. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y cantas con nosotros esta canción? Lo que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas alguien que cumpla tus sueños, yo seré primero. Es mío que quiero corresponder a lo que tú me das, quiero amarte de verdad. El diario camina cuando tú mereces, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar.
diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. El apóstol Pablo escribe en la primera carta que le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 1, esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no es necesario, dice Pablo, que yo os escriba. Aún el mismo Pedro en alguna ocasión escribió y dijo: Pablo escribe mucho acerca de estas cosas y tengo que ser sincero, a veces no le entiendo. El mismo Pedro tuvo la humildad de decir: muchas veces lo que Pablo escribe no lo comprendo, pero nosotros decimos: wow, yo puedo comprender perfectamente a Pablo. Pedro decía: yo no lo entiendo, y nosotros hasta sabemos a qué aguijón se refería. Hermano, el mismo Pablo escribe: de todo esto que acabo de decir, no es necesario que sepan todo. No es necesario que yo os escriba más. Versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Tú y yo lo sabemos perfectamente. No es necesario rascar más, no es necesario aprender más. Cuando uno ama al Señor, hermano, vive cada uno de sus días como si fuera ese en el que el Señor va a regresar. ¿Cuántos pueden entender esto? Cuando uno ama al Señor, vive cada momento como si ese fuera el día en que estuviera regresando el Señor. ¿Cuántos lo pueden entender? Muchos dicen: ¿por qué la iglesia hace lo que hace? ¿Sabes por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Sabes por qué hay gente que renuncia a todo lo que está pasando en el mundo para servir al Señor? ¿Cómo hay gente que renuncia a sus propios sueños por servir a Dios? ¿Sabes por qué? Porque amamos tanto al Señor, porque estamos tan agradecidos con Él, que no podemos dejar de servirle. Amamos tanto al Señor y amamos tanto su regreso, amamos tanto y estamos esperando tanto ese momento, que vivimos cada día como si fuera el último. Yo quiero hacer un llamado a toda la congregación y decir: vivamos este día, el día de hoy. ¿Cómo sería de diferente si hoy tú y yo supiéramos que hoy viene el Señor? ¿Cómo lo estaríamos viviendo? ¿Qué cosas estarías cambiando? Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, Señor, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Es lo único que yo pretendo. Aquel que ama al Señor vive esperándolo, ama su venida, y eso es más importante que cualquier doctrina, porque sabe que el día que el Señor regrese será el día más maravilloso de nuestra vida, aquí en la tierra, allá en el cielo o en cualquier lugar. En el nombre de Cristo, yo quiero que esto quede sellado en tu corazón. No hay peor infierno que la ausencia del Señor. Y mientras está el Señor, yo no quiero ningún cielo en donde Él no esté, porque Él es mi cielo. Él es todo lo que yo necesito, Él es todo lo que yo quiero. Y si bien dio su vida para librarme del infierno, en el nombre de Cristo quiero decirte esto: para mí su presencia es mi cielo. En donde Él esté, ese lugar se transforma en mi cielo, porque Él está. Así que los que amamos a Dios vivimos esperándolo todos los días y lo vivimos como si Él estuviera. Hermano, que la gracia de nuestro buen Jesús,
El poder del Padre y la unción del Espíritu Santo estén contigo de lleno en tu casa, en tu familia y con los que tú amas. Todavía no te desconectes, hay algunos anuncios que tenemos que darte. Pero mi oración es que esta palabra quede grabada en tu corazón, en lo más profundo de tu espíritu, y que te levantes en el nombre de Cristo Jesús a servir al Señor, porque el Señor viene pronto y es necesario decirle: Señor, estoy listo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.